Presencia un año más en la jornada anual UTECA. En nombre de los miembros de la Junta Directiva les doy la bienvenida y les agradecemos su presencia. Estamos ya en la 10ª jornada anual, este año bajo el título ¿Por qué un sistema público dual? Es un asunto que nos concierne a todos en tanto que contribuyentes. Y sobre todo porque esta es una normalidad del sistema audiovisual español. En esta jornada, como siempre, vamos a presentar el informe sobre la televisión en España, el conocido ya como Libro Verde, no el de Gaddafi, sino el de UTECA, en donde un año más, gracias al Centro Internacional de las Empresas de Comunicación, el CIEC de la Universidad de Navarra, que lleva haciéndolo varios años con rigor, con talento. Es un informe, a mi juicio, muy completo sobre la televisión en España. También se presenta en esta jornada, como todos los años, el informe económico sobre la televisión pública en España. Estamos ya en la 4ª edición. Gracias a este informe que realiza Deloitte, las cuentas de algunas televisiones públicas han dejado de ser secreto de Estado y han pasado a ser lo que siempre deben ser, que son públicas, con acceso a todos, porque se financian, entre otras cosas, con recursos públicos. Por tanto, la transparencia debe ser fundamental en su actividad. Gracias a este informe de Deloitte, pues todos podemos conocer el estado económico de las televisiones públicas autonómicas. Este año no falta ninguna, todas han colaborado, creo que entusiásticamente, en que se conozcan sus números. La jornada, como todos los años, tienen ustedes el programa. Empezará hablando Alfonso Sánchez Tabernero, el director académico del CIEC-IS, que hará un resumen del Libro Verde. A continuación, el presidente de Coca-Cola de España y Portugal, Marcos de Quinto, tendrá una ponencia, a nuestro juicio, interesantísima y que la Junta Directiva de UTECA agradece enormemente su presencia. Ha tenido que hacer además un esfuerzo notable y gracias a los aviones pues tiene el don de la ubicuidad y en estos momentos está en Barcelona y en Madrid. Luego volverá a Barcelona y se quedará en espíritu aquí. Él va a hacer una ponencia interesante sobre la televisión y las grandes marcas comerciales. A continuación, Luis Jiménez, que todavía no ha llegado, hará un análisis sobre la situación económica de las televisiones privadas nacionales y de las televisiones públicas. Y a continuación habrá un coloquio. Yo les invito a que participen en ese coloquio, que sea un coloquio vivo, interesante. Pueden formular las preguntas directamente o hacérmelas llegar a mí y yo las formularé en su nombre. Habrá micrófonos en la sala para quienes deseen formularlas directamente lo puedan hacer. Y luego, sin solución de continuidad, entre otras cosas para evitar deserciones, pues cambiaremos los miembros de la mesa e intervendrán el consejero delegado del Grupo Antena 3, don Silvio González, que hablará sobre la pregunta que se formula en esta jornada: ¿por qué un sistema público dual? Y a continuación el consejero delegado de Vocento, José Manuel Vargas, elaborará una ponencia titulada Los medios de comunicación frente al reto audiovisual, de enorme actualidad en estos momentos. Luego tendremos un coloquio que modularemos en función del tiempo, porque a las 2:15 tenemos que terminar, puesto que el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba, llegará en torno a las 2:20 y la Junta Directiva de UTECA tiene que recibirles. Así que, sin más prolegómenos, les agradezco de nuevo su asistencia. Se irá llenando la sala seguro en el transcurso de los próximos minutos y cedo la palabra a don Alfonso Sánchez Tabernero.
Buenos días, muchas gracias Jorge, buenos días a todos. Es ya casi tradicional que me toque hacer esta tarea de telonero de grandes estrellas que vienen después. A mí lo que me toca es presentar el libro verde, el informe anual sobre la televisión en España, en 15 minutos. Y lo que intento siempre es dar algunos datos que, más que describir lo que está sucediendo, generen apetito para la lectura del libro. Porque a mí lo que me gustaría es que, como consecuencia de esta intervención, los asistentes digan, va a haber que leer el libro una vez más, ¿no? Antes de entrar en detalle, me parece que, como soy el primero, puedo aprovechar para decir un poco lo que a mí me parece que es el marco de la televisión en este momento, como en tres grandes titulares. El primero, malo y conocido; el segundo, bueno para unos y malo para otros; y el tercero, bueno. Creo que la noticia mala sobre la televisión es la crisis coyuntural, más larga de lo que todos esperábamos, mala para todos, para el público, mala para los operadores. Esa es la única noticia mala para todos. Hay otra noticia que es mala para unos y buena para otros, que es el incremento de la competencia, que está generando mucha más capacidad de elección para el público, pero que está dificultando que las compañías de televisión consigan mantener sus cuentas de resultados muy saneadas. La tercera noticia, que es buena para todos, es que la televisión, me parece que esto, por lo menos me gustaría decirlo con cierta nitidez o contundencia, la televisión es el único gran medio de comunicación, el único medio tradicional de comunicación al que los nuevos soportes, las nuevas formas de comunicar, toda la información en Internet, la web semántica o web 2.0 no ha afectado desde el punto de vista estructural. O sea que la televisión se consolida como el gran medio de comunicación de masas con un altísimo nivel de consumo, como veremos ahora. Bueno, vamos ya con los datos. Yo no me voy a referir en mi intervención al aspecto publicitario, porque quería dejar esa parte en manos de Marcos de Quinto. Tampoco me voy a referir al resultado económico financiero de las cadenas, porque de esto hablará Luis Jiménez. Y por tanto yo voy a hablar básicamente del consumo de televisión. Haré una pequeña referencia a la innovación tecnológica en televisión, cómo afecta a la innovación tecnológica a los modos de distribuir televisión. Y finalmente me referiré a los contenidos de las cadenas. Bueno, en cuanto a datos de consumo, lo que vemos es que la televisión continúa estando toda la década como el único medio de consumo masivo, aunque obviamente tenemos el crecimiento importante de Internet, que significa que las cadenas de televisión estén prestando cada vez más atención al desarrollo de contenidos audiovisuales en Internet. Pero si nos fijamos no en cuántos consumen, sino cuánto consumen, vemos que a pesar del extraordinario crecimiento de nuevas ofertas de información y entretenimiento disponibles en el mercado, la televisión tiene datos de consumo en estos últimos años muy altos. El año 2008 se batió el récord de consumo en televisión, el año 2009 se ha casi mantenido ese nivel de altísimo consumo, que tiene que ver indudablemente con el éxito de la televisión y lógicamente también con el incremento de ofertas disponibles en el mercado. 226 minutos de consumo de televisión por persona y día. Creo que esto es lo que explica o lo que justifica mi afirmación inicial. A pesar del incremento de las nuevas ofertas de información y de entretenimiento, la televisión ha conseguido mantener, atraer la atención de los ciudadanos. Si analizamos este consumo en diversas categorías, vemos muchas diferencias. Por ejemplo, desde el punto de vista de consumo por comunidades autónomas, vemos diferencias importantes, desde la que menos consume, Galicia, hasta Aragón, la diferencia de más de 40 minutos por persona y día. En ningún caso en estas informaciones que recojo aquí voy a analizar con detalle porque no tenemos tiempo. Como digo, mi interés es que se vea que en el libro hay material para la reflexión, hay reflexión en el libro, pero seguro que en el libro a los aquí presentes que saben mucho de televisión les ayudará a reflexionar sobre estos datos que tenemos aquí. También es conocido la estacionalidad del consumo de televisión, más bajo en verano y particularmente en agosto, mayor consumo en los meses más fríos del año, donde apetece menos salir de casa, ¿no? También tenemos que pensar que, como sucede en la prensa diaria, el consumo de televisión tiene como dos lógicas.
la lógica y el hábito del fin de semana y el consumo del domingo, que es muy superior al del resto de la semana. Estos son, siempre que damos datos sin especificar, son del año 2009 ya concluido. También me parece que, aunque seamos conscientes de que las cuentas de resultados de la televisión se juegan en gran parte en el prime time, tenemos un alto consumo de televisión en sobremesa y en tarde, también en otros momentos, pero 48 minutos de consumo por persona y día en sobremesa y tarde es una cifra no despreciable. Bien, el consumo de televisión también es mucho más fuerte en mujeres que hombres, aunque las televisiones están dirigidas por hombres, no hay más que ver esta sala, el consumo es mucho mayor en mujeres, lo cual nos permite pensar que quizá hay terreno para el crecimiento, para el incremento de consumo en una programación más dirigida a hombres. Si nos planteamos el consumo por edad, lo que vemos es que a partir de los 24 años hay un incremento progresivo del consumo y, sin embargo, aunque todos los datos cualitativos que tenemos sobre valoración de la calidad de la televisión en chicos y jóvenes menores de 24 años es alto, o sea, cuando hacemos análisis cualitativos, las personas más satisfechas con la oferta televisiva son los mayores y también los jóvenes. Los jóvenes tienen obviamente otras muchas alternativas de entretenimiento y por eso las cadenas les cuesta más incrementar o conseguir mayor atención, mayor tiempo de consumo de los niños y jóvenes. Ahí, digamos, también hay un cierto terreno para crecer, ¿no? La televisión se consume más en las personas de clase baja que las de clase alta, como corresponde a una oferta de entretenimiento que en muchos casos es gratuita, y por definición un producto que no supone un precio de consumo tiene que ser más atractivo para la clase baja, que tiene menos alternativas o que tiene otras alternativas que son de pago para su entretenimiento y para su información. Bien, a veces se repara menos en el consumo en función del perfil de cada hogar. Y aquí lo que vemos es el tiempo de consumo por persona en función del tipo de hogar en el que vive. Y vemos como los hogares pequeños, que son de una o dos personas, el consumo es muy superior a los hogares, a las familias más tradicionales, digamos, donde viven 5 o más personas. Una notable diferencia de consumo. Aquí hemos querido comparar la evolución del consumo minuto a minuto durante la última década. Hemos comparado 2000 con 2009, tanto de lunes a viernes como el sábado y domingo. Lo que vemos son dos líneas casi superpuestas, con leves incrementos de consumo entre semana en la hora de sobremesa, y en el caso del consumo el sábado y domingo, aquí sí que ha habido casi en todas las franjas horarias un leve incremento de consumo en 2009 frente a 2000. Siempre en el libro hacemos de vez en cuando estas comparaciones de 10 años hacia atrás para tener un poco de perspectiva sobre qué está sucediendo o cuáles son las tendencias un poco más subyacentes. Desde el punto de vista de consumo por perfiles o tipos de personas, en general lo que tenemos son buenas noticias en la última década de incremento de consumo. Como digo, creo que esto tiene el interés de pensar que se produce cuando al mismo tiempo hay otras muchas ofertas de comunicación, videojuegos, comunicación online, etc. Y quizá los únicos retrocesos se producen, como en sintonía con la gráfica que veíamos antes, con los jóvenes y niños, porque efectivamente la televisión no ha sido capaz, o la oferta televisiva, de hacer frente a un incremento grande de nuevas ofertas, sobre todo de entretenimiento. Si vemos el consumo por grupos de cadenas, lo que tenemos es, por una parte, los nuevos operadores, las televisiones temáticas o temáticas de pago, que han absorbido parte de la audiencia que tenía Televisión Española, y las televisiones privadas que han conseguido mantener su nivel de audiencia, no porque no hayan perdido audiencia, sino porque la audiencia que han perdido ha ido a los nuevos operadores privados. Esto lo veremos ahora también enseguida. Esto detalla más el consumo por cada cadena de televisión. Vemos datos en verde de 2000 y luego los últimos años, 2007 y 2009. Tenemos los nuevos operadores que han ido adquiriendo parte de la audiencia, 4, La Sexta y las cadenas temáticas que tenían los operadores tradicionales. La que más ha perdido es Televisión Española, pero también, lógicamente, los líderes privados, Telecinco y Antena 3, han perdido parte de la audiencia, y también la Fox. Un par de reflexiones muy rápidas, si bien en el tiempo de que dispongo
sobre el cambio tecnológico. Lo primero que quería poner aquí en esta diapositiva es este hecho al que antes me refería. Tenemos una gran variedad de ofertas televisivas nacionales, regionales, locales. Aquí no he puesto las cadenas internacionales, que también podríamos haber puesto. En abierto, de pago, privada, por pública, distribuidas por División Terrestre, Cable Satélite RSL. Es decir, tenemos una gran capacidad de elección. Esto es una gran noticia para el público, pero esto añade, obviamente, complejidad a los operadores del sector que tienen que, digamos, buscar ventajas competitivas frente a otras que son o más grandes, o más próximos, o más focalizados, o más generalistas, etc. Otro asunto del que a veces hablamos poco, pero esta tabla falta la línea de fondo, ¿no? Pero creo que también es importante pensar cuando nos referimos al sector de la televisión, que la televisión ha generado en la práctica una nueva industria, que es la industria de producción de contenidos para televisión. Son 315.360 horas que se produjeron para las televisiones de ámbito nacional o regional en España, y hay, por supuesto, la creación, como digo, de un nuevo sector con toda la generación de empleo que esto supone. Y aquí lo que tenemos es gráficamente el efecto del apagón analógico de abril de este año y, por tanto, el desarrollo de la televisión digital terrestre. Y lo pongo quizá aquí simplemente para hacer notar que esta transición se ha producido sin problemas, sin desenfoques, sin protestas por parte de los ciudadanos, se ha producido de modo natural y sencillo. Una breve referencia a los contenidos de la televisión. Y aquí lo que he preparado procedente del libro es una comparación de todas las cadenas, algunos tipos de contenidos, y en esta superficie de color naranja el porcentaje de programación que la cadena dedica a ese tipo de contenidos, y en la línea verde el porcentaje de audiencia de la cadena que procede de ese tipo de contenidos. No me refería a todas las cadenas, sino quizá a una en cada tipo de contenidos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo los informativos suponen el 13% de la parrilla de programación de las cadenas de la Forta 2 y el 26% de su audiencia. Por tanto, los segundos canales autonómicos son percibidos como canales que proporcionan una información de proximidad interesante para el público, digamos. Si nos fijamos, por ejemplo, en los contenidos deportivos, vemos como la marca de La Sexta está asociada al atributo de cadena interesante desde el punto de vista de su información de deportes, que, aunque solo suponga un 9% de su programación, supone un 23% de su audiencia. En el caso, por ejemplo, de ficción, tenemos que Antena 3, aunque no programe tanta ficción como otras cadenas, en su parrilla supone solo el 24%, sin embargo consigue el 43% de su audiencia procedente de la ficción, en parte también porque su ficción es exitosa o porque los espectadores perciben que la marca Antena 3 está asociada a ficción de calidad o ficción interesante. Si nos planteamos, por ejemplo, el género variedades, vemos como aquí Telecinco es el líder con un 15% de su programación y un 13% de su audiencia, aunque no es muy espectacular lo que supone para la audiencia total de Telecinco. Y cuando nos planteamos concursos, el género concurso, tanto 4 como Telecinco son las dos cadenas que consiguen mayor porcentaje de sus contenidos procedentes de este género. Bien, algunas ideas para concluir. La primera cuestión, que parece obvia como consecuencia del incremento de la competencia, es que con más competencia el mercado reclama más operaciones de concentración y más alianzas entre operadores. Esto no hace falta comentarlo, lo escribí, que conste, hace algunas semanas, pero bueno, en los últimos días pues prácticamente está más de nuevo. En segundo lugar, creo que es necesario redefinir el modelo de negocio pensando tanto en cómo conseguir, y la tecnología nos lo va a permitir, costes de programación, al menos en algunas cadenas y en algunos soportes menores, y también cómo conseguir fórmulas de ingresos alternativas al spot o al anuncio tradicional, cosa que las cadenas de televisión ya están haciendo, pero a lo que me refiero es a que va a ser necesario profundizar en estas nuevas innovaciones, tanto en costes como en ingresos.
Por otra parte, me parece clave pensar más en el público menos satisfecho, o por lo menos en el público que tiene más ofertas, más alternativas de consumo, más productos sustitutivos, que son básicamente los niños, los jóvenes, en menor medida los varones. Otro aspecto que vale la pena pensar es el rediseño de la cadena de valor, teniendo en cuenta que el público cada vez tiene más diversidad de pantallas para consumir productos audiovisuales. La pantalla tradicional de la televisión, pero también la PDA, el iPad, la pantalla del ordenador, etc. Y por tanto son diversos canales de distribución de los productos que elaboran o que adquieren las cadenas. Otro aspecto que me parece clave, teniendo en cuenta el ruido que hay en el mercado, la aparición de nuevos operadores casi continua, es la protección del valor de las marcas. Por eso me parece que en el futuro las marcas con un perfil definido y también que sean percibidas en el mercado como marcas respetuosas con el público, marcas que apuesten por contenidos de calidad, marcas consistentes, van a ser marcas con más futuro, marcas más preferidas que aquellas que tengan un perfil menos definido o que tengan una programación más errática. También me parece clave la identificación de las competencias esenciales, qué puedo hacer que tenga valor para el público y que los rivales no sepan imitar fácilmente, cómo conseguir ventajas competitivas sostenibles, que me parece que necesariamente va a estar asociado a activos intangibles como la capacidad de, y esto es lo que en el fondo pongo en los últimos dos puntos de esta diapositiva final, cómo conseguir buscar, atraer, motivar gente que trabaje en equipo y al mismo tiempo equipos que sean capaces de integrar estrellas, o cómo favorecer una cultura innovadora que favorezca el cambio, que tolere el fracaso, que aliente la innovación. Y aquí me parece que las grandes historias de éxito en Internet nos dan alguna lección sobre cómo favorecer esta cultura de innovación en las compañías. Bien, me parece que estas son las conclusiones que se derivan de los datos del libro. En el libro hay mucha más información, pero creo que la gran historia o la gran noticia, me parece a mí, de la televisión tiene un número que es 226, 226 minutos de consumo diario de televisión al día, que hace que este sea el único sector que las nuevas formas de comunicación no han puesto en crisis. Muchas gracias. Tienes la palabra, aparte de 15 minutos para hablar. Yo te rogaría que empezases con los números de las televisiones privadas y luego terminases con los números de las públicas. Muchas gracias. Que usted diga, Gerard Corral. Buenos días. Primero de todo, pedir disculpas por el... Es que ahora los políticos inauguran las obras sin haberlas terminado. Debe ser que necesitamos buenas noticias y de qué correr. Bueno, primero de todo, muchas gracias otra vez por estar aquí un año más y dar las gracias por ser invitados a participar en este evento como todos los años y además estar entre amigos, la mayoría de ellos. Nos hemos visto todos coger canas e incluso ponernos gafas porque ya no vemos. A mí me gustaría primero de todo agradecer por supuesto a UTECA la invitación, también a todos los que han participado en este estudio, aparte de mi buen amigo Alfonso Sánchez Tabernero, pero sobre todo a los que han facilitado la información, primero las televisiones privadas y luego las televisiones públicas, que siempre es más complicado obtenerlos. La verdad es que todas ellas este año nos han ayudado, y tanto a Forta como conjunto de las autonómicas y a Radio Televisión Española quisiera agradecer su participación. Y antes de que se me olvide, porque creo que es muy importante, quiero dar las gracias a mi equipo que ha participado en conseguir toda esta información, ponerla junta, que sea coherente, homogeneizarla. No son todas las cuentas exactamente iguales y siguen exactamente la misma información, y en especial a las personas, a los gerentes que han liderado el proyecto, que son Elena Martín y Luis Hernández. Como ha dicho Jorge, primero voy a hacer un breve repaso sobre las cifras de la televisión privada que están recogidos en el informe UTECA, y luego hablaremos un poco de la televisión pública, de los datos y los números en
en probablemente el último año en que tendremos en que Televisión Española ha emitido publicidad. Rápidamente con ello, el mando a distancia, ¿dónde está? Primero de todo, bueno, el año 2009 ha sido el peor año. Los ingresos de explotación de la televisión privada han caído un 22%, el EBITDA se ha reducido un 44% en el mismo periodo y el resultado sigue siendo positivo, pero sustancialmente menor, casi un tercio menos, que asciende a 183 millones de euros. Pero siguen consiguiendo beneficios las televisiones privadas. Las causas de esta caída, yo creo que no es necesario extenderse mucho en ellos, pues es la crisis económica y la publicitaria que hemos vivido, y probablemente también la presión de competencia, como lógicamente era de esperar, como consecuencia de la apertura de nuevos canales. Si nos vamos directamente a la televisión en abierto y analizamos la evolución de sus ingresos y gastos de explotación, los ingresos por venta de publicidad en la televisión privada han disminuido un 24%, uno de los datos peores de cualquier tiempo. Los gastos, curiosamente, también han caído y llama poderosamente la atención el que haya disminuido también los gastos del consumo de programas en un 12%, lo cual es un dato realmente extraordinario. Alguien podría pensar que era difícil que considerando la enorme competencia que se suscitaba por los contenidos no se fuera a producir esto, pero lo que sí es cierto es que esa capacidad de gestión por parte de la televisión en abierto ha sido capaz de mantener unos niveles de coste lo suficientemente importantes como para seguir dando resultados positivos. El curso 2010 se presenta bastante más esperanzado. Primero de todo, con una recuperación de los ingresos publicitarios del 29%, debido tanto a un incremento de la publicidad en la televisión, cifrada hasta el tercer trimestre del 7%, aunque hay datos que estiman que probablemente no va a ser ese el porcentaje que al final de año podamos ver, pero bueno, es el dato que en este momento existe. Y curiosamente, además, pues lógicamente se ve alimentado no curiosamente, sino porque se ve alimentado porque se ha visto favorecida por la captura de los ingresos publicitarios de la Radiotelevisión Española. Una nueva muestra de gestión, porque la expectativa que teníamos hace un año es que una parte considerable de los ingresos publicitarios de la televisión pasaran a otros medios. Bueno, pues puede decir sin ningún género de dudas que eso no ha sido así. Y además parece ser que los costes, por los datos que tenemos hasta ahora, básicamente de las empresas cotizadas, se mantienen en los mismos niveles que el año pasado, con lo cual podemos esperar que vamos a tener unos resultados estupendos. En términos de EBITDA, el año 2009 con respecto al 2008 tuvo una caída absolutamente brutal de 64%, que probablemente en el año 2010 se vea recuperada hasta los 433, que es lo que tenemos en previsión de acuerdo a lo que ponemos en nuestro informe. Vamos a analizar, antes de terminar con la televisión privada, un poco lo que ha pasado con la publicidad. Y es curioso, fundamental, entender por qué sigue habiendo tantos ingresos, es la evolución del power ratio. Las cuatro grandes cadenas, han incrementado sus power ratio desde el 16% de Telecinco, que era el que lo tenía más alto, al 28% que tiene la sexta. La evolución de los ingresos publicitarios, básicamente, la reducción que se ha producido en el año 2009 se manifiesta sobre todo en la caída del coste GRPs, más que en la demanda de los espacios publicitarios. Y una cosa curiosa, lo que sí es cierto es que cada vez los volúmenes de audiencia que se necesitan para ser relevante es cada vez menor. Hace unos años, o en el año 2005, para ser imprescindible como cadena de televisión tenías que superar el 20 o el 21%. Y reforzabas básicamente, muy brevemente, los ingresos de explotación de la televisión de pago han caído básicamente por la pérdida de abonados. La caída de abonados a finales de 2019, junto a la disminución del ARPO, provocó un descenso del 22% de los ingresos de explotación de dicho año.
En lo que va al año 2010 parece ser que el número de abonados sigue siendo también una evolución negativa. La fuerte competencia que existe en este momento en la televisión de pago así lo indica. De todas maneras, los volúmenes de EBITDA siguen siendo extraordinariamente positivos y se siguen manteniendo en unos volúmenes considerables. Digital Plus, que es la televisión privada que pertenece a Uteca como televisión de pago, sigue siendo el líder en el mercado de la televisión de pago en España este año. Bueno, pasemos a la televisión pública, que es la segunda parte del informe y del que siempre solemos nosotros comentar. En general, los resultados de este año son bastante planos, es decir, sí, prácticamente los resultados de la televisión pública son muy parecidos a los del año anterior. Básicamente, lo que se ha producido es una caída de los ingresos publicitarios del más del 27%, básicamente porque en el último tramo del año ya empezó a notarse que muchas campañas no iban a Televisión Española para evitar el salto y que no pudieron saltar. Pero sí es verdad que el mismo disminución que se ha producido en los ingresos publicitarios del 27% se ha incrementado las subvenciones en más del 26%, lo cual permite mantener más o menos los ingresos de explotación en los mismos niveles que el año anterior. El incremento de las subvenciones ha sido especialmente intenso en la televisión estatal, que está preparada para ese fenómeno. En cuanto a los gastos de explotación, se ha visto por primera vez un cambio de tendencia. Han disminuido también los costes de explotación y se han reducido los consumos de programación, lo cual es también un fenómeno en eso parecido al que lo que ha producido en la televisión privada. Eso llama la atención porque luego cuando miras otra parte de la cadena de valor, que son las productoras, la verdad es que los resultados de este año, 2009, son francamente peores. A pesar de todo siguen siendo sostenibles, pero sí han disminuido considerablemente en la mayoría de los grandes productoras independientes de televisión. En cuanto al EBITDA, curiosamente la televisión pública lo ha mejorado, aunque sigue estando en datos negativos, destruye caja por 370 millones de euros, pero es considerablemente mejor que el año 2008. Pero cuando esto lo miramos desde la perspectiva de reducir o quitar las subvenciones, automáticamente el dato es claramente, sigue siendo negativo y la destrucción de caja se llega a los 1.732 millones de euros. Lógicamente, para hablar de televisión pública siempre lo hacemos en términos comparativos con otros países europeos y de cuánto nos gastamos nosotros en televisión pública los españoles en comparación con otros países. Y para hacer eso, nosotros siempre hacemos un análisis que es el del coste por hogar. El coste bruto por hogar se ha reducido ligeramente este año hasta alcanzar los 187 euros, pero sin embargo el coste neto, es decir, el coste que utilizamos descontando los ingresos publicitarios, se ha incrementado en un 11%. La disminución del coste bruto es especialmente destacable en la televisión estatal, en la que ha disminuido un 4,7%. Por el contrario, en las televisiones autonómicas aumenta en un 1%. El coste neto, por lo contrario, aumenta considerablemente en la televisión estatal en un 30%, debido al aumento de las subvenciones otorgadas en el año 2009. En la televisión autonómica el coste neto aumenta solo un 5,8%. Cuando lo miramos esto desde la perspectiva de lo que son las distintas televisiones, vemos claramente que la televisión más barata es la estatal, que básicamente se queda en unos escasos 34 euros por hogar, mientras que el de las televisiones autonómicas varía desde los 57 que pueda tener la Comunidad de Madrid hasta los 219, que creo que es la cifra que alcanza la Comunidad Autónoma de Baleares. Como se aprecia, el coste de la televisión estatal es especialmente bajo comparado con el de las televisiones autonómicas, que es coste que especialmente se dispara en aquellas televisiones que están obligadas por su propia ley a prestar el servicio en una lengua distinta al castellano. Si hacemos un análisis por coste bruto, lógicamente los datos son semejantes, pero sobre todo lo que interesa es cuando los agrupamos. En el caso de la agrupación se ve claramente cómo las televisiones que tienen que, lamentablemente,
o afortunadamente para ellas, porque es su ordenamiento público, emitir en doble lengua o en una lengua distinta al castellano, sus costes se disparan considerablemente. Esto tiene toda la lógica. Cualquiera que haya visto las cuentas de una televisión pública autonómica que emite distinto al castellano, en muchas ocasiones el coste del doblaje es incluso superior al propio coste del derecho, y en algunos casos es dramático. Si este mismo análisis lo hacemos por regiones, vemos claramente cómo los datos se nota claramente como las televisiones, incluso aquellas como por ejemplo que tengan doble lengua, como es el caso de la vasca, o de reciente creación, como es el caso de Baleares, pues lógicamente los costes superan muy por encima de los 250 euros. Por lo contrario, aquellas regiones que no han tomado la decisión de tener una televisión autonómica o bien emiten en castellano, sus costes son considerablemente menores. Esto, cuando lo comparamos con Europa, el dato es considerablemente más importante, que son más caros o pagamos más por nuestra televisión pública que lo que es Francia, Italia y el Reino Unido, y por lo tanto somos más baratos que lo que es la televisión en Alemania, que es la que tiene el modelo de televisión dual parecido al nuestro. Ahí es donde yo creo que una de las claves que hay que estudiar. Y aquí me quiero detener en dos reflexiones importantes. Primera de todo, la de la estructura. Si analizamos en esos tres países que tienen un coste por hogar más pequeño que el español, su estructura de televisión regional está imbuida dentro de la propia televisión nacional. También tienen un modelo de país diferente y también no están obligados a emitir en lenguas o en idiomas diferentes al que es el común de todos ellos. En el caso español, esa estructura que hemos creado, dual, de tener prácticamente una televisión autonómica, una cadena de televisión reproduciendo prácticamente toda su estructura de costes en cada una de las regiones y con toda su estructura armada como si fueran unidades independientes, multiplican el coste de manera considerable. Y aunque nuestro modelo de país sigue parecido al alemán, nuestros costes son inferiores, lo que tendríamos que reflexionar es si a nosotros nos toca gastarnos este dinero en la televisión manteniendo esta estructura. Lógicamente, si andamos en ese ejercicio de reflexión, aquí hay que poner un par de cosas antes. Y quisiera hablar sobre ellas. El año 2010 va a ser realmente un año estupendo y que además la televisión pública ha entrado en una reflexión absolutamente diferente como consecuencia de haber sido ya eliminada la publicidad de la televisión estatal. Creo que eso hace que empecemos a reflexionar sobre la estructura de costes y cómo debemos de dar ese servicio. Tenemos que reflexionar sobre si es necesario mantener ese modelo que tenemos actualmente de una televisión prácticamente por autonomía, con toda su estructura y con toda su grasa, por decirlo en términos coloquiales, y sobre todo que sea capaz de justificar su existencia, porque cuando te gastas el dinero en algo que no sabes para qué es, lo único que puede generar es melancolía. Muchas gracias.